adoración. Aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, Señor, yo quiero construir. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos para seguir compartiendo la palabra de Dios y le doy gracias a Dios por esa bendición que nos permite compartirlo, aunque sea en este medio. Así que espero que sea de bendición. Este mensaje lo puse como título: Ovejas y cabritos son separados, y está basado en Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46. Dice allá el versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, en esta ocasión vemos el contraste de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo con la segunda venida. La primera, que vino con humildad, nació en un pesebre, no tuvo donde recostar su cabeza y murió sin que se defendiera. Eso es lo que fue la primera venida de Cristo. La segunda venida dice que Él vendrá en su gloria y se sentará en el trono de su gloria. Así que ahora las cosas serán distintas, porque entonces, cuando Él vino en su primera venida, realmente muy pocos lo vieron, pero ahora dice, serán reunidas todas las naciones, todas las personas, las naciones, son las etnias, las razas, toda lengua, toda tribu, todo pueblo, lo verá, porque estarán reunidos en ese día, en su presencia. Y entonces, en la presencia de todas las personas, entonces, dice, va a apartar los unos los otros, como aparta el pastor las ovejas. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso quiere decir que pondrá límite entre oveja y cabrito. A la derecha, dice, pondrá las ovejas, que eso representa el pueblo de Dios. Siempre Dios compara que Él es el pastor y nosotros las ovejas. Entonces pondrá sus ovejas a la derecha, que representa el pueblo de Dios, o que realmente es el pueblo de Dios. Y el lado izquierdo, dice, los cabritos, que representa las personas que no pertenecen al pueblo de Dios o no quisieron ser parte del pueblo de Dios, porque eso estamos hablando en el tiempo, en el día en que Jesucristo va a regresar. Hoy en nuestro tiempo tenemos posibilidad todavía, todas las personas, ninguna persona puede quedarse fuera. Si realmente viene a Dios, entonces estará del lado de las ovejas, que es el pueblo de Dios. Y entonces dice, le dirá a los de la derecha, dice el versículo 34, dice, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dice, Él les dirá, vengan ahora, porque ustedes son los bendecidos de mi Padre, porque ahora les espera una herencia, que es el reino de Dios, donde Dios estará gobernando, donde Dios está reinando. Y entonces dice, benditos, habla bien de, o sea que ustedes hablan bien de las personas, o hablan bien sus hechos de ustedes. Así que entonces dice, menciona algunas cosas importantes aquí, las obras de misericordia. Dice el versículo 35, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. En el 36, estuve desnudo y me cubriste, y enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Estas son obras de misericordia. Entonces
no son obras de misericordia común, porque a veces nosotros podemos pensar, bueno, estas son obras de misericordia, cualquiera puede hacer, cualquiera puede invitar comida, pero algo que nosotros vamos a descubrir, que dice aquí en el versículo siguiente, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y entonces ellos se sorprenden porque ellos simplemente hicieron el trabajo, simplemente ellos hicieron, no esperaban nada a cambio, como parte de las ovejas del pueblo de Dios, simplemente hizo lo que tenía que hacer, esas obras de misericordia. Pero ahora yo pregunto, ahí más abajo lo vamos a estar viendo, ¿por qué dice allí que, o por qué yo digo que no es fácil, no es una obra de misericordia común? Solo quiero que usted se imagine en un país donde el evangelio está prohibido y es penalizado ayudar al creyente en Cristo. Y usted, ¿cómo podría usted ayudar a una persona que tiene que comer, que tiene hambre, un cristiano, una persona que cree en Cristo? Porque más abajo dice, entonces los justos responderán, ¿y cuándo te vimos forastero te recogimos, o desnudo te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Jesús llama hermanos a aquellos que han creído, más pequeños. Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros que creemos en Cristo y llegamos a ser hijo de Dios por medio de Jesucristo, obviamente que nadie toma el lugar de Jesucristo, que es el único Hijo de Dios, el unigénito en su ser, en su esencia. Él es espíritu, pero también tomó la forma de carne, pero nosotros simplemente llegamos a existir el día que nacimos, pero Jesucristo desde la eternidad ha existido, solo tomó forma de hombre, de carne, en el día que nació en la Virgen María. Así que, mis hermanos, entonces, pero Jesús llama a los hermanos, aquellos que han creído en Él. Entonces, cuando sus hermanos más pequeños tuvieron hambre, alguien les dio de comer. Pero eso solamente lo harán las personas que creen en Dios, esas personas que realmente temen a Dios, y no les importaría entonces si esta persona está en peligro y trata de acercar a la persona su comida y puede ser que corra peligro. Dice también que tuve sed y me diste de beber. Es lo mismo. Si alguien estuviera en la cárcel por causa de la palabra de Dios, si alguien estuviera allí sin nada, sin cobija, sin nada, pero hay una persona, hay un gobierno que te está diciendo, cuidado a aquellos que le den de comer a los cristianos, a los hijos de Dios. A ver, ¿quién va a ir ahí? ¿Quién va a querer dar comida? ¿Quién va a querer dar agua? ¿Quién va a querer cubrir y quién va a querer visitar si está en la cárcel? Déjame decirles, mis hermanos, que existen en el mundo muchas personas que llevan la palabra de Dios y están en esa situación. Pero quiere decirle que hay siempre personas que buscan la manera de hacerle llegar algo de comida, algo de agua, algo de ropa para esas personas. Así que no, esto es una obra de misericordia cualquiera, porque tal vez muchas personas pudieran hacer obras de misericordia en el mundo, y tal vez esas personas hagan más que otros, pero eso estamos hablando de tiempos simplemente normales, o las personas que lo hacen, no lo hacen para Dios, sino que para que salgan en el periódico, en la televisión, o simplemente para promover su propio nombre, pero no lo hacen para que sea glorificado el Señor, para que sea glorificado Dios. Por esto es importante entonces que quienes hagan esto, entonces solamente lo hacen porque han creído en Dios, solamente aquellos que realmente han confiado en el Señor. Por eso las obras de misericordia no es que
les hace o les ayuda a ser parte del pueblo de Dios, sino que lo hacen porque son parte del pueblo de Dios. Y eso es lo que indica realmente, por eso estas personas hicieron el trabajo, hicieron la obra sin esperar nada a cambio, simplemente lo hicieron. Por eso se sorprende. Entonces, oye Señor, cuando te vimos enfermo, entonces venimos a ti, sí, pero lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. Así que entonces dice allá que los justos responderán. La palabra justicia o alcanzar la justicia de Dios, dice allá en Romanos 3:22, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Estas personas que está hablando este pasaje de ser justos, no son justos por sus propios méritos o porque hayan hecho obra de misericordia y Dios les dijo, ustedes son justos. No, son justos porque dice que pusieron su fe en Jesucristo y porque ellos creen en Él, por eso los trata justos, porque Dios ya los perdonó sus pecados, los ha limpiado. Por eso a ti, amigo y amiga, que tal vez tú no has entregado a tu vida a Cristo, y entonces si tú lo entregas y tú crees en Él, y tal vez sientes que has pecado mucho, pero Dios te puede perdonar si tú realmente te arrepientes y te declarará justo como si nunca hubieras pecado, pero tienes que entregar de todo corazón a Cristo Jesús tu vida. Así que los que hicieron este trabajo de obra de misericordia en el nombre de Jesucristo, así que no es para quedarse bien, sino que simplemente para que el nombre de Dios sea glorificado. El pueblo de Dios simplemente lo hace, no para que salga glorificado, reconocido, sino que simplemente para agradar a Dios. Versículo 41 entonces dice, entonces también dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es uno de los textos que seguramente usted no quisiera escuchar, como realmente nosotros nunca hubiéramos querido que hubiera coronavirus. Pero es algo que va a suceder, y no es porque uno sea malo ni bueno, sino que simplemente porque dice la palabra de Dios, aquellos que no creyeron en Cristo, que no son parte del pueblo de Dios, que no quisieron agregarse al pueblo de Dios, entonces dice, apartados de mí, dice este texto, preparados, no para la gente, sino que dice para el diablo y sus ángeles. El diablo es el calumniador y sus mensajeros, ellos son los que están allí y para ellos está preparado el fuego eterno, pero aquellos quien los sigue o aquellos que obedecen, porque dice que es muy sencillo, un ejemplo muy sencillo, dice, si el diablo es el padre de mentira, si tú practicas la mentira, todo el tiempo estás mintiendo, entonces estás siguiendo al diablo. Así es muy sencillo. Y hay muchas otras cosas que usted puede descubrir lo que hace el diablo. Entonces tú estás siguiendo a él. Pero si tú te alejas de él, te alejas del mal camino y empiezas a buscar a Dios, buscas la verdad, empiezas a hacer la voluntad de Dios, entonces tú estás dentro del pueblo de Dios. Y Dios realmente, como yo les he dicho siempre, Dios no quiere que usted se vaya a ese lugar. En realidad Dios quiere que todas las personas vengan a Él, crean en Él, confíen en Él, y cambien su conducta, hagan un compromiso con Dios y entonces sean del pueblo de Dios. Así que dice allí ese texto, porque dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel,
y no te servimos? Tal parece que estas personas que se le pregunta, que están allí, realmente no sabían realmente lo que estaba pasando, o tal vez estaban sorprendiendo. Pues ¿cuándo hicimos eso? Bueno, dice la palabra de Dios, cuando eso sucede cuando mis hermanos más pequeños, tú lo hiciste, entonces a mí me lo hiciste. Así que si hay alguien que hace bien al cristiano, es bendecido. Hace bien a su prójimo, es bendecido. Alguien maltrata al cristiano, alguien maltrata a su prójimo, entonces no está haciendo bien. Así que dice finalmente, entonces el versículo 45 dice, entonces les responderé diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, mis hermanos, como les vuelvo a decir, yo sé que hay muchas personas que no quisieran escuchar malas noticias y decir, no, es que ¿cómo voy a ir al castigo eterno? No vas a ir, nadie te va a mandar. Simplemente tú tienes la oportunidad ahora, si tú quieres venir a Cristo Jesús, no tienes que ir allí. Si todas las personas vienen a Cristo, a nadie tendría que decir esto el Señor. El Señor tendría que ahorrar sus palabras, porque todos estarían en el lado del pueblo de Dios, en el lado de las ovejas. Solo los únicos que irían al fuego eterno sería Satanás y sus ángeles. Pero mis hermanos, mis amigos, ¿cuánto de las personas en nuestro tiempo, en nuestro mundo, realmente está tomando en serio la palabra de Dios? ¿Cuánto de las personas realmente está preocupado y dice, yo no quiero ir allí, yo quiero estar con Dios? Pues todavía es el tiempo de que usted, que todavía no se ha entregado a Cristo, lo puede hacer. Pero si usted que tiene familiares, conocidos y mucha amistad, están en peligro, no están en Cristo, no son parte del pueblo de Dios, pues tiene que preocuparse, tiene que ir por ellos y tiene que darle a conocer que necesitan de Cristo, porque la salvación es por gracia y solamente la fe es en Cristo Jesús. Y Dios quiere que tú seas parte del pueblo de Dios. Ojalá que tú no solamente escuches, sino que medites y tomes una decisión de entregarte más a Dios, de entregarte a Cristo, para que entonces tú siempre estés eternamente con Dios, para que el día que nuestro Señor Jesucristo aparezca con poder y gran gloria, tú estarías saltando de gozo, de alegría, porque ese día será un día inicio para una eternidad, para una vida eterna. Eso será el día de gozo. Pero si no, entonces sería un día triste para muchos los que no creyeron en Cristo. Yo quiero orar por ti para que Dios te ilumine, te fortalezca y te guíe, y que el Espíritu Santo sea que trabaje en tu vida y puedas entregarte a Cristo si nunca te has entregado. Oramos. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre, te alabamos y te bendecimos tu nombre y reconocemos que tú eres el único Dios poderoso y necesitamos, Señor, estar preparados, necesitamos tener la seguridad de nuestra fe en ti, porque queremos ser parte de ese pueblo de Dios que vienes por ellos, Padre. Rogamos, oh buen Dios, que nosotros podamos estar seguros, firmes como hasta ahora, y aun cuando vengan circunstancias difíciles, nosotros confiemos en ti, porque ya creemos en ti, porque ya confiamos. Pero si hay algunos que todavía no están seguros, ayúdalo, buen Dios. No permitas que ellos se pierdan, sino que al contrario, se afirmen día con día, ahora que está escuchando tu palabra. Te lo ruego, pues, buen Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga y ahí estaremos
continuando enviando los mensajes que nosotros necesitamos en este tiempo. Dios les bendiga. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré.